Muy buenas noches, soy Armando San Román, me desempeño como editor general de Gestión Pública y Control del Grupo Gaceta Jurídica y junto al profe Brado, experto en gestión pública, abrimos este espacio denominado Conversando sobre Modernidad. La idea es brindarles un alcance de lo que es gestión pública, modernización del Estado y los temas que ellos engloban. Hoy tenemos como invitados especiales a Alfonso Garcés y Miguel Dávila, con el objeto de hablar sobre la promoción y aceleración de la inversión privada desde el Estado. Hola, profe, ¿cómo estás, profe Blado? Tus palabras, buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás, Armando? Un gusto estar nuevamente acá en el aula de Gaceta y con todo el esfuerzo que hacen. Y vamos con todo ahora con esta presentación que tiene un enfoque importante por las características de la reactivación económica. Creo que a todos les va a venir bien escuchar a estos dos grandes especialistas. Creo que sí. Vamos a pasar a un video de introducción e inmediatamente comenzamos con nuestros invitados especiales. Gracias. Bueno, permítame presentar en primera instancia a Alfonso Garcés Mañari, que nos acompaña, el doctor Alfonso, máster en Economía, Regulación y Competencia de los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona, ex ministro de Justicia, donde tuve el placer de conocerlo cuando yo desempeñaba como asesor de SUNEDU, es jefe de gabinete de asesores del MEF, ex director ejecutivo del equipo especializado de seguimiento de la inversión privada, ex director general de asesoría jurídica del MEF, entre otras posiciones que ha ocupado en el Estado. Actualmente es socio del estudio Guzmán Napurí y Segura Abogados. Profe, yo te pediría que me ayudes con la presentación de Miguel Dávila, por favor. Ok, Miguel Dávila es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en gerencia social y proyectos de inversión pública. Es consultor en presupuesto público, responsabilidad social empresarial, iniciativas de políticas públicas y desarrollo económico y social para el BID, FONCOES, entre otros. Ha sido asesor también del despacho en la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas y también del Ministerio de Agricultura, asesor principal también de la vicepresidencia del Parlamento Latinoamericano, parte del equipo que implementó en base al diseño de este programa que es Agrorural y también Agroideas en el Minagri, Procompite Agrario y Forestal, entre otros temas. Fundador y columnista del diario electrónico Análisis Efectivo de Efectividad Consultores, donde creo que también con Alfonso escribimos ahí, contribuimos con nuestros artículos. Un gusto, Miguel, y bienvenido. Gracias, Vlado. Bienvenido a ambos, Miguel. Solamente para completar, a Miguel lo conozco desde la universidad, así que un fuerte abrazo, Miguel. Yo no sé si pudiera comenzar, este tema de la inversión me causa cierta curiosidad en un punto, ¿no? Yo lo veo como dos grandes bloques, el bloque de la gran y mediana empresa y el bloque de la pequeña y microempresa a nivel nacional. Y los actores que juegan en ellos los veo un poco diferentes y no sé cómo se interrelacionan. Es una pregunta suelta para que cualquiera de los dos nos pueda ayudar. En el grupo de la gran empresa, por ejemplo, estaría pues el MEF, Proinversión principalmente, y no sé qué otros más podrían entrar. Y en el bloque de la microempresa ya no está Proinversión, ¿no? Estábamos hablando hace un ratito con Miguel y están otros actores. Yo quisiera ver cómo están estos dos y cómo conjugan, ¿no? Porque a la larga ambos contribuyen a la economía nacional y a la reactivación de la economía.
Comienza... Miguel, arrancamos con Miguel, para no estar ahí pensando en... Ya, yo me voy a dedicar un poquito más a lo micro, dejándole a Alfonso el tema de las grandes empresas, ¿no? Ok, en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, la promoción va más por el lado del Ministerio de la Producción, ¿no? El Procompite, por ejemplo, fue un instrumento que nació en el Ministerio de Economía con la idea de poder facilitar un poco la inversión pública o acompañar o promover la inversión privada a través de la inversión pública en una época en que el SNIP no permitía o no era tan flexible para proyectos productivos, ¿no? Entonces, una salida que no iba por el lado de los proyectos de inversión era dedicar un 10% del presupuesto de los gobiernos subnacionales en su conjunto para fondos concursables en el ámbito del Procompite. El Procompite dejó de ser parte del MEF en el 2016 y ahora es parte del Ministerio de la Producción y también tiene competencias el Midagri, ¿no? Cada uno para temas productivos tanto en el sector rural como en el urbano. Eso por un lado, ¿no? Esto es para, el Procompite está más centralizado, aunque no debería ser solamente privativo para eso, está más centralizado en las asociaciones de productores. Sin embargo, tiene un componente para ir a a empresas con un mínimo de 2 socios. Sin embargo, el Ministerio de Producción tiene ahí uno que es como un fondo concursable, que es el ProInnovate, que promueve, digamos, la inversión ahí sí en micro, pequeña y mediana, y tiene esos 3 niveles, ¿no? Para el primero es hasta 620.000 soles, si no me equivoco. De ahí para pequeñas va hasta 950.000 soles y para medianas es de 950 a más. E incluso tiene un producto que han sacado por este asunto del COVID, que es un apoyo de emergencia, para el cual tiene como un fondo como de 64 millones. Para cofinanciamientos de 35.000 soles aproximadamente. Eso es lo que existe para las micro, ¿no? Micro, pequeñas y medianas. Y para la gran empresa, Alfonso, aparte de Proinversión y el MEF, ¿cómo sería? Está sin audio, querido amigo. Perdonen. En primer lugar, agradecer a Armando a la invitación a Hola Gaceta. Hola, Hablado, un gusto saludarte nuevamente, Miguel. Yo creo que, a ver, en el tema de la gran empresa, está vinculado con empresa, hablamos de inversión privada, ¿no? Inversión privada, digamos un poco por poner el contexto, representa el 80% del total de la inversión en el país, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante generar un buen clima de inversiones, por eso es muy importante tener un capital, digamos, humano muy sólido, fortalecido, para que pueda hacer frente a los retos que supone este tipo de proyectos, ¿no? Y dentro de la gran empresa podemos ver que pueden tener en temas de inversión la privada pura, digamos. Ahí tenemos el sector de minería, que es muy importante para el país, representa entre el 10 y el 11% del PBI. Tenemos los hidrocarburos, en la parte pública, digamos, los grandes proyectos de infraestructura fundamentalmente, a cargo, y respondiendo a la pregunta, a cargo de sectores, además de Proinversión, además de, digamos, del Ministerio de Economía, que se encarga más de articular, ¿no? A veces cuando no se desarrolla un proyecto, algo le echan la culpa al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía es normativo, dicta las políticas, las grandes líneas, digamos, hacia dónde debe desarrollarse la inversión y cómo debe desarrollarse, pero los ejecutores son otros, ¿no? Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, es el sector que tiene el más grande presupuesto en materia de inversión pública.
Ministerio de Vivienda, por infraestructura de saneamiento, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Agricultura también. Entonces, no solamente es el MEF para el tema de inversión pública o público-privada, sino también estos otros actores que son claves, digamos, para dar el impulso que se necesita y que se requiere a la inversión pública. Y por otro lado tenemos a la inversión público-privada, donde ahí el rol, digamos, preponderante es el Ministerio de Economía y Proinversión, que se encarga tanto del proceso de promoción, que incluye la fase de transacción, la fase de estructuración, la fase de formulación del proyecto de inversión, ¿no? Entonces, el desafío está digamos, tratar de articular todos estos mecanismos de ejecución de proyectos, pero, digamos, de nada sirve tener buenos proyectos, que no los hay, o sea, hay debilidades también en los estudios. Tampoco sirve tener buen capital humano si no tenemos un buen clima de inversión que haga atractivo al país para esta gran inversión, ¿no? La gran inversión viene, por lo general, de capitales extranjeros, ¿no? O de capitales peruanos que tienen dinero en el extranjero, ¿no? Entonces, es súper importante generar este buen clima de inversión, que no solamente consiste en una estabilidad política, en una estabilidad social, sino también a nivel normativo, desregular, eliminar las barreras burocráticas, ¿no? Ya la parte micro normativa, digamos, que afecta muchísimo el desarrollo y el avance de los proyectos. Ahora, si ustedes tendrían que ponerle una lista de retos y desafíos que tiene el gobierno para poder, a la luz de los comentarios que han hecho de los dos grandes bloques que nos ha propuesto Armando, ¿qué desafíos tendríamos? Algo han dicho cada uno de ustedes, ¿no? Hay recursos que utilizar, hay clima de negocios que desarrollar, pero ya yendo a lo tangible, ¿qué tendría que hacer el gobierno para poder enfrentar la situación en un contexto de reactivación económica? Vlado, a ver, hay un tema que a mí me parece de alguna manera importante destacar. Tenemos un plan de competitividad que salió el año 2019, a finales del 2019, y está dirigido hasta el año 2030, ¿ok? En este plan de competitividad se habla de la digitalización de del Estado y de las empresas, ¿no? Sobre todo de las MIPES. Y cuando uno va a cuál es el concepto de digitalización que está dentro de este plan de competitividad, se encuentra con que la digitalización propuesta es una interconexión entre las MIPES, con la SUNAT, con los bancos, con algunos sectores que promocionan o regulan. Eso por un lado, y por otro lado, para promoverlas, hacerles básicamente páginas web y redes sociales, ¿no? Pero eso es algo que está muy desfasado, ¿no? Eso es lo que se llama Internet 2.0. El Internet 2.0 nació el año 97, ¿no? Con todas estos portales que empezaron a existir, los primeros portales de página web en la que tú podías entrar a ver los productos de las empresas, etcétera, nacieron en ese año. Y ese es el Internet 2.0. ¿Eso es lo que queremos realmente para el año 2030 para nuestras MIPES? O el Internet 3.0, que es este Internet que lo tenemos ahora desde el año 2002, 2005 más o menos, que creo que todos lo conocemos, que cuando entramos a una página a buscar, por ejemplo, un viaje, resulta que
Posteriormente, hasta en el correo recibimos información sobre los posibles viajes que nosotros buscamos, ¿no? Este Internet más interactivo. Pero es del 2004, 2005, ¿no? O sea, no puede ser que nosotros estemos en un plan de competitividad buscando al 2030 y no tengamos conceptos más modernos como la industria 4.0, que claro, para Perú es algo, al parecer, muy moderno, pero sin embargo ya en el mundo está hace 10 años y en el plan de competitividad del 2030 no existe, ¿no? Así estamos. Entonces, ¿qué cosa es la industria 4.0? Es la digitalización de los procesos productivos de las empresas. Es decir, hoy en China ya no existe la mano de obra barata. Ellos tienen un per cápita bastante más alto que muchos otros países del mundo. Por lo tanto, la mano de obra ya no es el motivo por el cual los productos chinos entren con mayor competitividad en el mundo. Ahora entran con mayor competitividad porque han digitalizado sus procesos productivos. Es decir, existen máquinas robotizadas que hacen la producción 24 horas al día, los procesos de alguna manera repetitivos, los realizan 24 horas al día y esos que necesitan mano de obra pues serán algunos complementarios. Y por eso es que esos productos son más competitivos para nosotros, ¿no? Para China. Y por eso es que nos invaden los mercados como el nuestro, en que ya los textiles, que hace 10, 15 años eran el boom en Perú, ahora están invadidos por los textiles chinos. El cuero calzado está también por salir del mercado. O sea, la competitividad peruana se ha quedado muy atrás y ahora nos están invadiendo desde hace 3 años con muebles, ¿no? La mayoría de empresas, estas grandes almacenes que venden muebles, Sodimac, Maestro, etcétera, todos los muebles son chinos y, no son, y cuando uno va a los parques como Villa El Salvador, te encuentras que no obstante estar a 25 metros de distancia, la principal galería estar a 25 metros de distancia del CITE Madera, el CITE que debería promover esta digitalización de los procesos productivos de las empresas, sobre todo de carpintería, como están en Villa El Salvador, resulta que a 25 metros te encuentras con muebles que se hacen de la manera tradicional, muebles de diseño de hace 20 años. Entonces, ahí hay un gran desfase que tenemos que este gobierno debería promoverlo, más si es que tiene en su agenda generar un ministerio de la innovación, ¿no? De la ciencia y la innovación. Entonces, eso lo dejo ahí en el tintero. Yo quiero hacer una repregunta corta antes de pasar con Alfonso. Permíteme, Blau, discúlpame. Dale. Ya, digitalización, industria 4.0, ¿no es cierto? Que es la digitalización de los procesos. ¿Cómo calza eso en una economía donde tenemos una informalidad del 80%? O sea, son como dos culturas que se contraponen, me parece. ¿Cómo se puede implementar esa parte? O sea, ¿cómo esos calzan? Yo te leo constantemente que tú le metes a los textos de Industrias 4.0, o sea, es lo que tú estás escribiendo. Pero ¿cómo calzamos con nuestra economía tan informal, ¿no? Eso es lo que no llego yo a cerrar en el matching. Mira, Armando, es muy interesante. Ahora, por ejemplo, en este proceso de reactivación, hace 3 o 4 años que yo acompaño a mi esposa, a mis hijos, a unos, ¿cómo llamarlo? Unos tallercitos de corte láser que están frente a las principales universidades. Nosotros vamos al que está frente a la Universidad Católica, donde hay más o menos algo de lab. No son Fab Labs. Estos son tallercitos de corte láser e impresión 3D que están ahí, nacieron para darle servicio a los estudiantes de arquitectura para que pudieran hacer sus maquetas, ¿no? Básicamente para eso nacieron. Sin embargo, cada vez más encuentras, más que alumnos, encuentras a amas de casa o emprendedores, estas amas de casa que hacen sus dulcecitos y quieren presentarlas en unas cajitas más bonitas, sí, con algún diseño o con algún nombre en especial, y van ahí y cortan el trupán con esos diseños que ellas mismas han hecho a mano sobre un papel A4, ¿no? O sea, ni siquiera es que necesiten saber diseñar más allá de ello, ¿no? Lo hacen en un papel A4, el chico que te atiende ahí
por lo general son venezolanos además, o sea, le estamos dando trabajo a estas personas, operan estas máquinas y hacen un scan de ese A4 que ha sido hecho a mano y lo vectorizan, así se llama en este sistema, y estos vectores hacen que esta máquina de corte láser funcione y hagan estos cortes como los ha diseñado esta señora. Es decir, desde la informalidad estás creando posibilidades de negocio. Obviamente, cuando ya este negocio esté conformado, tenga algún tipo de mercado, me imagino que poco a poco van a ir transitando desde esa informalidad hacia la formalidad, y eso tendría que ser algo que deberíamos fijarnos, ¿no? Pero se ha dado esta oportunidad y la puedes ver frente a las principales universidades, ¿no? Ricardo Palma, la UNI, San Marcos, Católica, etcétera. Están esas máquinas ahí. Alfonso, ¿y tú qué nos dices de estos retos y desafíos? Tú que le has entrado a la gran empresa, a la gran inversión nacional y extranjera, ¿no? O sea, aparte del clima de negocio que creo que lo hemos entendido bien y viene a tono con lo que está pasando, pero ya en tangible, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, primero, entender bien el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Un contexto, digamos, donde hay restricciones fiscales, es decir, ha caído la recaudación como consecuencia de la pandemia, fundamentalmente. Entonces tenemos menos recursos para poder invertir. Digamos, el mejor uso, el uso más eficiente de los recursos es en gasto de capital, ¿no? En inversiones, porque la inversión te genera pues un efecto multiplicador de movimiento de la economía, ¿no? Te genera empleo temporal, impulsa la demanda, pues porque una empresa va a requerir a su vez insumos de otras empresas, y estas otras empresas van a requerir personal, etcétera, ¿no? Es un círculo virtuoso. Entonces, focalizar, ¿no? Ahí debería focalizar bien en qué se va a gastar, porque como tenemos menos, hay que cuidar mejor los recursos que tenemos, ¿no? ¿Podemos endeudarnos? Sí, podemos endeudarnos, pero usemos bien los recursos que tenemos o sea, los recursos producto de la recaudación de impuestos, y luego pensar en endeudarnos, ¿no? Tener en cuenta que estamos a puertas de la tercera ola, es decir, tenemos que ver el horizonte, ¿no? No tenemos que ver solo el inmediato, el corto plazo, sino el horizonte. Tenemos además oportunidades porque si bien la pandemia encontró el sistema de salud en un estado calamitoso, digamos, existe hoy, de acuerdo al plan que ha sacado el MINSA a comienzos de este año, que hay 1.800 establecimientos de salud entre, digamos, de primer nivel y hospitales que requieren intervenciones, ¿no? Entonces, ahí podemos ir viendo un poco cómo ayudamos desde la inversión pública a la reactivación, alineado con, digamos, enfrentar la pandemia, ¿no? Fortalecer la lucha contra la pandemia con, digamos, respuesta sanitaria importante. La pandemia ha traído, como mencionaba también, una menor inversión privada, es decir, las decisiones de inversión de las empresas se han retraído. En este contexto es que la inversión pública, ¿no? El Estado tiene que aplicar una política fiscal más expansiva, ¿no? Invertir más en inversión pública. Y ahí entramos a todo un tema, porque claro, salió el INVIERTE-P a finales del 16, se reglamenta a comienzos del 17, y si vemos los datos de la ejecución de la inversión pública desde que está vigente el INVIERTE-P, ha venido cayendo comparativamente con los años previos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué es que si el INVIERTE-P fue digamos, la panacea para poder cambiar, hacer un viraje positivo a la inversión pública, a la ejecución, ¿por qué no se ha dado, ¿no? En mi opinión, ya venía un poco desde el SNIP que hay que concebir integralmente la inversión pública, es decir, no solamente es el SNIP, no solamente se le invierte,
sino que hay muchos sistemas administrativos, varios sistemas administrativos, durante todo el ciclo real del proyecto. No el ciclo del proyecto, digamos, que ahí se le invierte, ¿no? Sino desde el planeamiento, qué cosa quiero, hacia dónde voy a ir, cuáles son mis objetivos estratégicos. Tenemos un sistema que es planeamiento. Luego necesitamos, ¿no es cierto?, financiamiento para iniciar estudios. Ahí entramos al sistema de la administración financiera, presupuesto público, ¿no? O por ahí una donación para la etapa de formulación. Una vez que está formulado el proyecto, ¿no es cierto?, pasamos a ver quién lo va a ejecutar, quién va a ser el expediente técnico o quién va, si hay expediente técnico, quién va a ejecutar el proyecto. Entramos a otro sistema administrativo que es completamente, digamos, diferente y que no conversa con el de invierte, ¿no? Que es el sistema de abastecimiento aterrizado en contratación pública, donde te puedes demorar, digamos, entre 4 y 8 meses, dependiendo cuántas impugnaciones puedan haber, qué tan bien diseñadas están las bases, ¿no? En fin, los términos de referencia, cómo han sido desarrollados. Entonces, tenemos otro sistema administrativo ahí. Luego, en caso que todo estuviera bien, se adjudicara, pasamos a la etapa de ejecución, donde ahí intervienen varios sistemas, ¿no? Otra vez, contrataciones, sistema de abastecimiento, presupuesto público, porque de repente hay que hacer un adicional, en fin, si se paraliza, además hay que ir a un arbitraje, entonces ya salimos de los sistemas administrativos, se paraliza todo, esperar el resultado. Si luego se soluciona, nos vamos a tesorería y esperar otro tiempo para que se pueda adjudicar. Entonces, la ejecución de la inversión pública es un proceso complejo que no se debe ver solamente como el invierte, ¿no? Tiene que darse una mirada mucho más amplia que permita articular todos los sistemas administrativos para que puedan fluir, ¿no? Entonces, yo creo que un primer desafío en tema de inversión pública que permita, digamos, relanzar o poder cumplir con las metas de inversión que esté diseñando el gobierno, es importante que se tenga esta mirada intersistémica, ¿no? Y por otro lado, hay dos temas que son transversales a todo lo que es inversión pública y público-privada, que es capital humano, es decir, fortalecer Servir, terminar de implementar Servir. Tenemos 8 años desde que salió la ley de Servir y hasta ahora no hay un solo concurso público, ¿no?, para poner el mejor capital humano que haya en el país en los puestos claves, ¿no? Es indispensable generar una línea de carrera, es indispensable generar metas, generar objetivos, indicadores, evaluaciones anuales, semestrales, no con la idea, como lo establece la ley, de despedir, ¿no? Porque, claro, a veces vienen en los funcionarios públicos la idea de que si te voy a evaluar es porque te quiero votar y no sé cómo votarte, ¿no? En realidad, la evaluación que establece, o las evaluaciones que establece la ley del servicio civil, están orientadas a fortalecer, es decir, saliste bajo en esta, digamos, capacidad, entonces yo como entidad fortalezco esa, digamos, debilidad que tienes por 1 año, por 2 años. Ya el tercer año, digamos, si en 2 años o 3 años no has podido cubrir, el Estado no puede seguir, digamos, financiando personas que no contribuyen y no suman porque es el dinero de todos los peruanos, ¿no? Entonces, eso con el sistema de control, fortalecerlo en capacitaciones, fortalecerlo en que se involucren, digamos, en el quehacer, en cómo funciona, ¿no? No solamente es ver qué dice la norma y cómo la aplico, sino hay, digamos, los que hemos estado en gestión pública saben que no hay una ni dos alternativas, ¿no? Hay varias y múltiples alternativas. Lo importante es, digamos, desde el lado del control, de que la decisión esté fundamentada, ¿no? No que sea una decisión arbitraria, sino que sea una decisión que tenga un sustento técnico que responda, digamos, al por qué me fui por o la derecha o por la izquierda, ¿no? Ahora, Alfonso, una chiquita nada más, un minuto adicional para este bloque. ¿Y el sistema funcional de inversión privada, que se sacó por decreto legislativo, que generó toda una incidencia en torno al desarrollo de la inversión privada? ¿Cómo lo ves? Así como has hecho una descripción del invierte y este análisis intrasistémico e intersistémico, ¿cómo ves este sistema? Algo chiquito, coméntanos, por favor.
Sí, mira, hay que ver un poco el contexto también en que sale, que fue en el 2015 cuando se busca estructurar, digamos, la ley de APPs, dentro del cual se crea el sistema nacional, el sistema funcional de inversión privada, ¿no? Surge porque había, digamos, las normas de APPs eran un poco abiertas, no había un orden de planificación, no generaba, digamos, predictibilidad. En el caso, por ejemplo, de las iniciativas privadas, los privados presentaban cualquier tipo de iniciativa, perdían tiempo, digamos, y perdían dinero, le vendían a un ministro, oye, es importante esto, y puede ser importante el proyecto, puede ser, incluso puede ser deseable tener el proyecto, pero tenemos tanto déficit de infraestructura y tan pocos recursos que administrar que se deben priorizar. Entonces, el Estado, una de las digamos, fortalezas de esa norma que, en opinión del Banco Mundial y del BID, digamos, es una de las mejores de la región, lo que busca es ordenar y dar predictibilidad. Es decir, te manda a sacar un plan de infraestructura que se aprueba, digamos, en el año 2018-19, ¿no? Que se supone que es tu guía, ¿no? Es tu plataforma y el Estado se autodisciplina a no ejecutar proyectos fuera de ese marco, ¿no? Entonces, el privado, desde el lado del privado, ya sé qué cosa es lo que quiere el Estado. Y si quiero presentar un proyecto, una iniciativa, ya sé hacia dónde debo presentarlo. Si necesito, digamos, dentro del plan dice que necesito una carretera, pues presentaré una carretera y no presentaré un ferrocarril de Tumbes a Tacna que me cuesta, no sé, pues un cuarto o una sexta parte del presupuesto de la República, ¿no? O sea, Entonces, lo estás diciendo por el tren Grau y el tren Inca. no sé los nombres, pero en algún momento se presentó digamos, esa iniciativa, ¿no? Y claro, es bueno, es deseable tener un tren así, pero los trenes en el mundo no son autosostenibles, son cofinanciados, ¿no? Entonces, habría que ver si la demanda da, no da, cuando tienes otros problemas como la educación, o sea, infraestructura en educación, infraestructura en salud, infraestructura de agua y saneamiento, no puede ser que haya más de 3 millones, entre 3 y 6 millones de personas que no tienen agua en el Perú, ¿no? Y se dice que no entre la inversión privada porque se va a privatizar el agua, cuando el agua, en mi opinión, está privatizada precisamente para los más pobres, porque ellos pagan hasta 8 veces el valor del metro cúbico de lo que paga cualquiera de nosotros. Entonces, si nuestro recibo es de 100 soles, las personas que no tienen agua en su casa, no tienen infraestructura de agua, pagan 800 soles o pagarían 800 soles, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tienen menos agua, tienen que buscar transporte, carga, almacenamiento, tratamiento del agua, ellos mismos, ¿no? Y eso va contra, digamos, lo que hoy necesitamos, de acuerdo a las recomendaciones sanitarias del MINSA, pues agua para lavarse las manos por lo menos 20 segundos, ¿no? Eso no lo tienen esas personas. Quiero hacer un cambio y nos han preguntado hace un ratito sobre la formalización. ¿Qué nos falta para formalizarnos o no? Y pasar de una microempresa, bueno, la gran empresa está formalizada, pero la micro y la pequeña, ¿cómo la podemos formalizar? Creo que Miguel, tú nos puedes ayudar. Mira, justo lo acaban de poner. ¿Qué políticas puede adoptar el Estado para formalizar la microempresa? Miguel, ¿cómo ves ese tema? Tu micro. Gracias, Armando. Lo he propuesto en varios foros anteriormente, paseándome por varias regiones, encontré algunos problemas que genera la informalidad sostenida por las grandes empresas, sin querer, ¿eh? No, o sea, no es que lo estén haciendo adrede. Y sobre todo sucede en el sector agropecuario, ¿no? Por ejemplo, los productores de leche, ¿ya? No son formales, no tienen RUC, y lo que hace la empresa que compra leche
la mediana empresa o el pequeño centro de acopio, es usar una herramienta que se llama la liquidación de compras. Esta liquidación de compras está formalizado por la SUNAT y existe para que aquellas personas o aquellas empresas, personas jurídicas que compran a una persona natural sin RUC puedan hacer esta liquidación de compras y de alguna manera ingresar formalmente ese producto a la cadena productiva. Pero la misma SUNAT, al tener esta liquidación de compras, hace que todos estos pequeños productores de leche sigan en la informalidad, en lugar de integrarlos de alguna manera. Les toqué la puerta a la SUNAT y dije, bueno, tenemos que darle alguna solución a estas personas. Y me dijeron, bueno, hay que ponerlos en el régimen, ¿cómo se llama? En el régimen simplificado. Después me dijeron, no, deberían estar inclusive en el régimen general. ¿Se imaginan a un pequeño productor de leche que vende 20 litros de leche a $1.50, a $1.19 al día, estar en un régimen general? O sea, olvídate, ¿no? No hay forma de hacerlo, por lo tanto, estas personas se quedan en la informalidad. Pero no nos quedemos en algo tan pequeño, ¿no? Una gran área de Huancavelica vende paltas. Son productores de paltas. Y les sucede lo mismo. Ellos ganan aproximadamente entre 100 y 150 mil soles al año, los productores vendiendo sus paltas. Sin embargo, estas paltas son compradas por los grandes fondos costeros, agroexportadores, y compran al barrer toda esa producción. ¿Y qué hacen estos fondos? Hacen las liquidaciones de compra. Y estos productores en Huancavelica simplemente no giran un recibo, sino reciben una plata al contado. Y quien se encarga de pagar el IGB o los impuestos sigue siendo la gran empresa. Entonces, eso por un lado con las liquidaciones de compra. La otra herramienta, que es la boleta de venta, hace ya en un nivel más urbano, hace que persista esta informalidad. Entonces, el gobierno de Humala nos dejó una penetración de más o menos 97% de DNIs, ¿no? De repente mantenemos esa misma penetración actualmente. Ya, ¿cómo? Al 99 llegó el RENIEC. Sí. Imagínate, 99. O sea, ya el 99% de la población podría tener automáticamente RUC. Un 10 adelante, un número de verificación atrás y ya tiene su RUC, simplemente teniendo el DNI. Todas las personas podríamos simplemente recibir facturas y emitir facturas, ¿no? Es decir, mi hijo podría ir, ¿no?, a comprar a la bodega de la esquina, y la bodega de la esquina, en lugar de darle una boleta, podría simplemente darle una factura electrónica emitida desde un celular, como se puede actualmente. O sea, eso no es ninguna restricción. Y bueno, ahí hay un montón de otras opciones que deben hacer. Actualmente existen 5 regímenes de renta, ¿no? Pero solamente la renta de tercera es la que puede descontar el IGB y la renta que compra, ¿no? Entonces, la renta de primera, es decir, los que alquilan casa, no pueden descontar ni el colegio, ni las compras que realicen para su casa. Los que reciben en segunda algún ingreso por tema de capital, tampoco lo pueden hacer. Los de cuarta, los que son consultores, tampoco lo pueden hacer. Y los de quinta, que somos los dependientes, tampoco, ¿no? Entonces, solamente lo pueden hacer los de tercera, que son las empresas. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar la informalidad? Yo te diría RUC para todos, así de simple. RUC para todos, eliminas liquidación de compras y eliminas boleta de ventas. Y con eso, casi de una manera natural, todo iría dirigiéndose hacia una formalidad casi automática, ¿no? Oye, Miguel, quiero aprovechar porque hace un tiempo escribimos en el staff de gestión pública, una revista, sacamos un artículo, creo que te pasé después una copia más reducida, donde decíamos justamente que cuando cumplías 18, ¿no?, debería darte el Estado tu DNI
que hoy día lo hace, pero junto al DNI, tu número de RUC que está ligado al DNI, debía darte una cuenta en el Banco de la Nación y una casilla única electrónica o un correo electrónico donde el Estado se comunicara. Porque hoy día, por ejemplo, tú, si eres un consultor o un abogado o un contador que trabaja con 5 o 6 empresas y esas 5 empresas tienen relaciones por tribunal administrativo, ¿no? lo que sea, con parte del Estado, cada empresa puede generar 3 o 4 correos de las entidades. Entonces, un consultor puede estar manejando por lo menos 20 cuentas, 20 casillas electrónicas, 20 correos, y es una locura, ¿no? Y tienes que estar al día en todas porque, claro, eres un contador, se te atasa una, mancaste en SUNAT, perdiste en el tribunal de la OEFA, caíste con... Entonces nosotros dijimos, oye, esto se tiene que simplificar, tiene que ser casilla única o un correo único donde todas deriven ahí y llegue una sola notificación. Me has hecho acordar de este texto y me acuerdo de que salimos y al poco tiempo, en ese momento era el primer ministro Cateriano, salió con la idea de la cuenta única, una cuenta bancaria que hoy día ya es una realidad, ¿no? Quiero darle 2 vueltas al tema, si el profe me lo permite, uno es el tema de Reactiva, ¿no? ¿Cómo ha funcionado Reactiva Perú para ambas, ¿no? Para la gran inversión o para la gran empresa y la micro y pequeña empresa y cuál ha sido el efecto, ¿no? Y un tema que creo que está después pendiente para Alfonso, si me lo permiten, ya lo había hablado de repente, es cuál es el estado de la gran inversión hoy en día, ¿no? Porque el clima me parece muy fuerte, hay un clima político muy duro y creo que golpea a ambos, ¿no? La microempresa también dirá, ¿le meto, no le meto? ¿Qué nos va a golpear? Y la gran, pues ya no se diga, han salido 13.000 millones de dólares, de soles en estos días. Entonces, nada, suelto esas ideas, preguntas para que nos apoyen con eso. Ah, mira. Alfonso, ¿tú ves? Bueno, las empresas, digamos, cuál es el estatus de los proyectos. Digamos, los que están ya en marcha están siguiendo su curso, digamos, los grandes proyectos mineros siguen haciendo la explotación de los recursos, sacando los recursos, ¿no? Lo importante es ver qué otras tenemos en cola, ¿no? Sí, y por ejemplo, si uno revisa el marco macroeconómico multianual del 2020, del 21 al 24, digamos, que se emitió el año pasado, ahora está próximo a fines de mes, el mes debe estar aprobando, el Consejo de Ministros debe estar aprobando el nuevo marco macroeconómico multianual, pues había una cartera de proyectos de alrededor de 50.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, estamos hablando en esos proyectos mineros, solo en proyectos mineros, todo el presupuesto de la República del año 2021, ¿no? Incluido la deuda. O sea, por eso es muy importante el poner énfasis en los proyectos mineros, ¿no? En darle la prioridad a ello, porque es lo que te va a generar empleo directo, empleo indirecto, recaudación para el gobierno nacional, recaudación para las áreas de influencia, ¿no? Y ahí es donde entra la inversión pública. Es decir, el engranaje no es solo la inversión privada de la minería, porque lo que ocurre, digamos, es que las personas que viven en la zona donde se llevan sus recursos, su plata, su cobre, su oro, digamos, no tienen agua, no tienen luz, no tienen acceso a servicios básicos como educación, salud, ¿no? Seguridad. Entonces, claro, si uno se pone un poco en el lado de ellos, pues, oye, se están llevando en carretillas nuestros recursos naturales y no está quedando nada. Pero en realidad no es que la empresa privada no esté haciendo su trabajo, porque la labor de la empresa privada es generar los recursos. Hay entidades que tienen más de 1.000 millones, de gobiernos regionales que tienen más de 1.000 millones de soles emposados en sus cuentas y no ejercen. Te dejan el canon o te dejan dinero en los impuestos, ¿no? Y falta la parte del Estado, claro. Exactamente. Entonces, es importante por eso que el Estado
genere un clima de inversión buen clima de inversión para que vengan más, digamos, empresas a querer invertir en los proyectos mineros, pero por otro lado, o al mismo tiempo que el Estado fortalezca su inversión pública, ¿no? Porque no solamente, digamos, sirve como un mecanismo para una política fiscal más expansiva, sino también para, digamos, generar un clima, el beneficio para las áreas de influencia, para los pobladores de la zona, que son los que finalmente se oponen a los grandes proyectos, es que ellos sientan ese beneficio, ¿no? El desarrollo que se vive en Lima, que se vive en otras ciudades, por ejemplo, Arequipa es una ciudad que ha venido, digamos, percibiendo el desarrollo como consecuencia de la minería. Pero no es lo mismo, por ejemplo, en Ancash o en Cajamarca, ¿no? Donde está mucho más rezagado, ¿no? Entonces, por eso es que la inversión pública o el Estado se convierte en un aliado, incluso, aunque no es una pública privada, una asociación público-privada en el término legal, no hay un contrato de colaboración público-privada, en los hechos sí es una colaboración público-privada, porque tanto al privado le conviene que el Estado mejore su inversión pública, porque de esta manera la población está, digamos... ayuda a la gestión de conflicto. Exactamente, reduce ese riesgo, y por otro lado, el Estado, digamos, tiene mayor recaudación, mayores ingresos que le permite, digamos, ser como catapulta para mejorar los servicios públicos. Disculpa, Alfonso, rapidito. ¿Y las OPIs no podrían ayudar a eso? O sea, las obras por impuesto, es decir, ya que el Estado no está funcionando muy bien por ahí, ¿no se puede a través de una OPI generar eso? Ayudan. De hecho, si uno ve la progresión, digamos, de proyectos, de ejecución de proyectos en Oxy, van creciendo, pero tiene que ser mucho más potente, digamos, el tema, ¿no? Los proyectos, obras por impuestos, tienen también sus, digamos, tienen sus desafíos, ¿no? En las diferentes fases por las que interviene, porque una vez que ya el privado tiene, digamos, el ok para que lo ejecuta rápidamente, ¿no? Contrata rápido al constructor y ejecuta la obra. El problema es la fase previa, siempre en la entidad pública, por eso es necesario, nuevamente insisto, con el tema de servicio civil. Es indispensable, el 80% de los problemas, en mi opinión, de gestión pública es por temas de personal. Es tema de capacidades. Hay un 20% de normas, hay un 20% digamos, de ruido, pero un gran porcentaje de por qué no se realizan, no se ejecutan las obras, es básicamente por personas, ¿no? Entonces yo creo que así ese lado debe ir, ¿no? El Estado, fortalecer el lado de inversión pública por dos grandes caminos. El primero es aplicar una política expansiva y por el otro, servir de aliado para que la inversión en minería pueda ser, digamos, mejor recibida por la población al ver ellos de manera tangible los servicios públicos, ¿no? Que tengan una buena salud, un buen colegio, que tengan agua en su casa, ¿no? Que tengan pista para llegar a su casa, que tengan electricidad para estudiar, ¿no? Entonces, básicamente, y claro, en la pandemia no tenían luz y dábamos tablets, ¿no? Entonces, es un tema que todavía falta por mejorar. Miguel, y estaba viendo mientras que estaba comentando Alfonso comentarios sobre la innovación. Tú lo ibas a tocar un poquito, pero desde el punto de vista jurídico, comenta acá, y gracias por la pregunta, Iván Paredes del Campo, para que el Perú sea un país innovador, dice, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, qué cambio de rumbo se tienen que dar en ese escenario, ¿no? Hemos hablado hace un momento, Alfonso ha hablado, pues, de cómo se han beneficiado algunas empresas con la reactiva y cómo se necesita complementar con la inversión pública, pero la innovación. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer en ese campo? Que me parece interesante en la lógica de lo que se tiene que hacer desde el sector privado. Sí, Armando, tú querías decir algo más. Yo me permito un minutito, un segundo, que es, abrimos el campo, no lo encerremos al campo jurídico, abramos el campo, más que el jurídico, porque al final claro. El derecho es una respuesta al efecto social. Entonces, si arrancamos de repente con el efecto social, ¿qué necesitamos para ser un país innovador? Ya después podemos formular las políticas o las normas que sean necesarias, ¿no? Pero
esa pregunta me parece bastante interesante, por ejemplo. A ver, desde mi experiencia hay dos grandes frenos. Pueden haber más, ¿ah? Pero lo que creo yo más importantes, el primero es, y no se necesita ninguna norma para contestarle rápidamente a la persona que hizo la pregunta. O sea, todas las normas ya están hechas y las instituciones que puedan prestar este servicio de transferencia tecnológica existen, ¿no? Y están a disposición de las empresas, pero el problema, y ahí suscribo lo que dice Alfonso, es un tema de personas, ¿no? Tenemos al ITP, al Instituto Tecnológico del Perú, con sus CITES, que son los encargados de hacer transferencia tecnológica a todas las personas naturales y jurídicas que están en sus territorios. Sin embargo, algo sucede que no permite que esa transferencia se dé completamente, ¿no? Yo propongo ahí, por ejemplo, que quien esté al mando de estas instituciones hagan una especie de maquila, ¿no? Y ahí entramos en unas discusiones bien grandes con las personas que están a cargo de estas instituciones, pero yo sigo insistiendo en que si hay una maquila de alguna manera dirigida a apoyar a una empresa por un año máximo, por ejemplo, o sea, es decir, yo como CITE te apoyo con hacer te doy toda la tecnología, ven tú, tráeme tus insumos y tú mismo usa las herramientas tecnológicas que yo tengo acá en el CITE para que aprendas a usarlas, para que para que te apropies de esta tecnología y la hagas partícipe de tu proceso productivo. Una vez que ya te hayas apropiado, de repente puedes ir a el Innovate Perú y poder financiar la compra de esta máquina y ya tú tienes este proceso productivo dentro de tu empresa. Pero hoy día no sucede eso, ¿no? Existe un TUPA pues, un tarifario del servicio que realizan y muchas veces solamente es una ventanilla donde tú llevas tu material y lo dejas encargado para que te hagan el servicio y regresas 4 horas más tarde a recogerlo. Eso, pues, en ninguna parte es transferencia tecnológica, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, existen otras herramientas que son, por ejemplo, así como hay obras por impuesto, también hay innovación por impuestos, ¿no? Y esta ley, de alguna manera, la ejecuta el CONCITEC. Sin embargo, ahí viene el problema de la autoría de esta innovación, ¿no? O sea, de la seguridad intelectual, porque si el CONCITEC te financia o te ayuda, o mejor dicho, si el Estado te financia o te ayuda a hacer una innovación, esta innovación pasa casi de manera automática a ser una innovación pública, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda la nación que te ha financiado eso debería poder también acceder a eso que tú has desarrollado. Entonces, llegan muchos investigadores a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero participar en esto, pues porque yo quiero de alguna manera sacar este prototipo y Rentabilidad de lo que estoy de creando. alguna manera, sí, pues, y de alguna manera tener rentabilidad por un tiempo por esto que yo estoy innovando, por esto que yo estoy inventando. Si lo hago con tu financiamiento, tú me vas a obligar a que de alguna manera sea público para todos. Y eso es el siguiente freno, ¿no? Esos son los dos, digamos, que yo considero que son los más fuertes con los que tenemos que trabajar, y ahí entran pues otras instituciones como Indecopi, por ejemplo, para este asunto de propiedad intelectual, y en el tema pues del ITP es una cuestión de hacer alguna labor de promoción de transferencia tecnológica, ¿no? Yo quisiera agregar una muy puntual, y esto salió en una conversación que tuvimos con Miguel hace un tiempo. A esto yo le añado el divorcio que hay entre la academia, el mundo académico, los investigadores académicos y la empresa, que no dialogan. Uno no le dice qué necesita al otro. El investigador supone cómo funciona una empresa, supone qué necesita y sobre eso crea, ¿no? O inventa, porque hay cosas muy interesantes en el mercado, sobre todo en las universidades privadas. Y por el otro tienes el empresario que dice, ¿y qué hacemos con esto? Está bonito, pero entre tu idea que has creado y lo que yo necesito, que es puro, o sea, hay otro punto,
entre lo que yo tengo que comercializar hay una brecha de este vuelo y quién lo llena, ¿no? Y por otro lado, nuestro empresario peruano, cuando sales con ellos, dices, nosotros somos comerciantes, o ellos dicen followers, seguidores, no creamos, o sea, las grandes empresas nacionales, ¿ah? No creamos. Pero si tú me traes algo que yo pueda comercializar, yo lo mejoro. O sea, toda mi capacidad de innovación está en la mejora que tú me traigas. ¿Por qué no creo? Porque no tengo la capacidad y lo que tú me traes ya no sé cómo aplicarlo. Entonces hay un gran divorcio entre estos dos que no llegan a dialogar. Creo que yo añadiría ese factor, que lo hemos visto en algún momento, Miguel, a lo que tú acabas de comentar, como esos dos aspectos. Yo no sé si siguen teniendo más tiempo o el profe ya tiene una clase por ahí de repente. Yo siempre tengo mis clases. Yo tengo Claro, una pregunta, profesor. ya tengo clases en la Pacífico ahorita, pero no me quiero ir sin hacer una pregunta que me parece bien que lo ha hecho también en la red Alessandro Guimet. ¿Cómo debe enfocarse en el marco del proceso de descentralización para contribuir a la promoción de la inversión privada? Creo que es una buena pregunta, ¿no? Yo me quedé con que al inicio del proceso hubo todo un desarrollo de la promoción de la inversión privada, con Proinversión, con las agencias de promoción de la inversión privada regionales. Luego salió un decreto legislativo, quiso modificar eso, darle un nuevo impulso, pero ya en la gestión propia, los gobiernos locales, por hablar del gobierno local, por ejemplo, tienen que promover el desarrollo económico local. Y para mí en el desarrollo económico local está la MIPE, pero en el desarrollo regional, en el desarrollo nacional está la gran empresa. Y ambas, como ustedes lo han dicho a lo largo de toda la explicación que nos han dado, ambas tienen que trabajar de manera articulada, ¿no? Como una especie de cadena de valor ahí. Y además, me quedo también con esta idea de Alfonso, de que hay que meterle fuerte a la inversión pública, que ese es el siguiente espacio que vamos a tener acá con Armando, ¿no? Para la próxima semana. Pero ahí mi pregunta, ¿qué hacer desde el enfoque de la descentralización? A 19 años del proceso de descentralización. A este gobierno le va a tocar impulsar, y lo he visto al presidente que se ha reunido con los gobernadores, ahora ha habido el GOR ejecutivo. ¿Qué hacer en inversión privada? ¿No? Para no solamente quedarnos en la inversión pública, pero desde el enfoque del proceso de descentralización. Y ya, yo los voy a seguir acá conectados, pero ya voy a prepararme para mi clase. Así que, como siempre, yo soy el primero que salgo siempre de este espacio. Gracias a Gaceta y a la aula de Gaceta y a ustedes, Miguel, Alfonso, siempre un gusto verlos. Un gran abrazo. Gracias, Vlado. A ti, Vlado, muchas gracias. Te veo pronto. Abrazo. No sé, la descentralización ha planteado el profe Vlado cómo gestionaríamos la descentralización a través de la privada, ¿no? Para llegar a todo este ámbito. Bueno, es un tema complejo la descentralización como tal, ¿no? Desde que se inició, digamos, ¿no? Inicio de los 2000, porque si lo vemos en términos fiscales, a lo que iba con los grandes proyectos que no se ve, ¿no? O sea, se cuestiona mucho el modelo, digamos, de una economía social de mercado, ¿no? Porque se dice que se permite todo a la empresa privada, ¿no? Que se lleven todo y que, bueno, no importa pues el poblador sí. Alfonso, tengo un paréntesis, solamente para decirte que hace 2 días escuché al presidente de la Asociación de Mineros decir de que, Flor de la Puente, que decía de que el 80% se quedaba en Perú, mientras que el 20% se iba, ¿no? El 50% en impuestos, el 30% en reinversión, por lo tanto lo que se da era 20% en accionariado. Sin embargo, la creencia es que dejas 30%, que son los impuestos, y el 70% te llevas, ¿no? Entonces, quería contar eso porque va por donde tú estabas señalando en este momento, ¿no? Flor de la Claro, Puente. entonces el tema va, no es que el modelo de una economía social de mercado, hay que entender en qué consiste la economía social de mercado, ¿no? La economía social de mercado no es una economía de mercado ni una economía social puras, ¿no?
se llama economía social de mercado porque se utiliza, digamos, las grandes ventajas que te da una economía de mercado, pero para que se pueda, digamos, distribuir la riqueza en favor de las personas más, digamos, menos favorecidas, ¿no? Por eso es social de mercado. Yo genero riqueza para que esa riqueza la pueda distribuir. Entonces, y ahí entra muy bien el tema de la descentralización fiscal, ¿no? Porque lo que ha estado haciendo el Estado es distribuyéndolo. Es decir, vienen los impuestos, vienen las regalías y se les da el cano a cada región, ¿no? No lo ejecuta el gobierno central, no se lo queda el gobierno nacional, sino se lo da a cada autoridad local, cada gobernador, a cada alcalde distrital y provincial, de acuerdo a los porcentajes que establezca la ley, ¿no? Y así es como es que hasta ahora algunos gobernadores, algunos gobiernos regionales y algunos municipios tienen en sus cuentas bancarias, tienen mucho dinero, más de 1.000 millones, 800 millones, 700 millones, que no se ejecuta, ¿no? Entonces, o ahora como el estadio de 80.000 personas, sí, o de piscinas en lugares donde la gente no tiene agua, ¿no? ¿no? Claro. O empiezan a montar, digamos, servicios públicos en pueblos o en lugares donde la gente se está reasentando, saliendo de ahí, ¿no? Entonces, ahí nuevamente entra la inversión pública, ¿no? Entonces, el tema de la descentralización fiscal, si lo vemos desde el lado de que el Estado, el gobierno nacional, no es que sea el responsable de que no existe agua, luz, o alguna carretera, colegios, hospitales, en determinadas zonas, porque de acuerdo a la descentralización, se supone que el presupuesto se le da a los distritos, a los municipios, a las provincias, a los departamentos, a las regiones, porque ellos están en mejor capacidad de entender la problemática que aqueja a su población. Y por eso ellos deberían, ¿no es cierto?, distribuir esos recursos en esas prioridades, ¿no? En mi opinión, eso ha fracasado. Es decir, hemos obtenido los resultados positivos de la inversión privada, es decir, se ha conseguido generar ingresos. Si comparamos el presupuesto de la República del año 2001-2002, estaba en 30.000 millones, hoy está en más de 200.000 millones de soles, ¿no? Entonces, claramente hay un efecto positivo de la inversión privada, fundamentalmente. Y eso, digamos, de los dos componentes de la economía social de mercado, la parte de la economía de mercado ha funcionado, ha generado riqueza y se le ha dado la riqueza a cada distrito, a cada provincia, a cada departamento y a cada región. ¿El problema dónde está? En estos gobiernos locales y regionales que no, digamos, han tenido la capacidad de poder ejecutar esos proyectos o esos recursos en proyectos que sean o estén orientados o tengan como objetivo principal reducir las brechas de infraestructura social, salud, educación, seguridad, agua y saneamiento, ¿no? Entonces, habría que repensar todo el tema de la descentralización fiscal para ver si es que seguimos con ese método, porque lo que está generando es un efecto negativo, ¿no? Es decir, la Constitución dice que los recursos son para la población de la zona, es decir, que se ejecuten ahí. Pero si el gobernador o el alcalde provincial o distrital no ejecutan, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos más de 20 años con este sistema que lo que genera cada vez es mayor convulsión social, mayor descontento social por algo que está fuera del control, tanto de la empresa privada como del gobierno nacional, ¿no? Está es un círculo vicioso, ¿no? Y está, digamos, fuera del control del gobierno nacional y de la empresa. Debería, por eso, nuevamente, capital humano, servicio civil, mejorar eso para poder, de alguna manera, mitigar los efectos de ello, ¿no? Y establecer algunas reglas a nivel del legal para que los gobernadores y los alcaldes sigan. Pero ese es el problema de regular demasía, porque no debería estar en una ley cada pasito, ¿no? Eso debería bajarse a un reglamento. Pero si lo pones en un reglamento, ahí empiezan las discusiones legales
de si un decreto supremo puede o no ordenar a un alcalde o un gobernador, ¿no? La Entonces, jerarquía normativa. así es, tiene que estar anclado en una norma, ¿no? Es un tema complejo que debería abordarse por este gobierno, ¿no? Claramente. Gracias, Alfonso. Y Miguel, ¿cómo lo ves desde la pequeña y microempresa, ¿no? Y la descentralización? Para cerrar ya prácticamente contigo. Bueno, hay más que microempresa. Hay un tema en el que Con la privada. estoy metido buen tiempo y es en la promoción de, de las obras por impuesto, ¿ok? Las obras por impuesto nacieron eh, para que una empresa tuviera de alguna manera la decisión sobre lo que podía hacer con sus impuestos y, digamos, el más emblemático fue Bacus haciendo una obra por impuesto de la separadora, del asfaltado, del arreglo de la separadora industrial, que es la pista que está al lado de su empresa. Entonces, ese, digamos, fue el inicio de todo esto. Y de ahí ha ido migrando hacia empresas como, por ejemplo, Telefónica, que financia más temas de escuela, ¿no? O de canchas con techos, eh, no sé cómo se llama eso, con malla rachel para que no entre tanto sol, ¿no? O colegios con el tema de BCP, ¿no? Y deportes. Entonces, pero lo que falta es que en todas las regiones no están todas las empresas. Entonces, hay obras por impuestos que brillan por su ausencia en algunas regiones y en otras que sí tienen la suerte de tener a la empresa privada muy cerca, existe bastante inversión en ese tema. Yo creo que lo que falta en este momento, y es a lo que tendría que mirar este tema de obras por impuesto para fomentar esta inversión privada, utilizando estos recursos públicos, que es el tema de los impuestos, es crear un mercado del certificado, del CIPREL, ¿no? Un mercado del CIPREL que permita que una empresa constructora ya no necesita hacer, pues, por ejemplo, Bacus usando sus impuestos para contratar a una empresa constructora, sino ahora sí, de frente a una empresa constructora que va a una región X, cualquiera, a la que le parezca mejor, y genera esta posibilidad de inversión colocando este CIPREL en el mercado a quien quiera financiarlo. Finalmente a la empresa que compra ese CIPREL lo único que le interesa es poder pagar sus impuestos de alguna manera cuando este CIPREL exista. O sea, es un negocio totalmente sin riesgo para esta empresa que va a invertir. Pero para la empresa constructora se genera todo un mercado de posibilidades en las 24 regiones del territorio y además generas reactivación y empleo en un sector que es muy, ¿cómo se dice?, consumidor de mano de obra, ¿no? Como es la construcción. Entonces, si nosotros, digamos, podemos fomentar este mercado de cipreles, estamos abriendo esta posibilidad, ¿no? Bacán, muy interesante. Yo quiero agradecerles a ti, Miguel, y a ti, Alfonso, por haber estado con nosotros. Yo creo que vamos cerrando. Una pena que Vlado ya se haya ido. Normalmente esto debe durar 1 hora, está cronometrado exactamente, pero cuando los temas nos llaman y nos apasionan, nos extendemos un poquito más y hemos abordado múltiples. Hay un tema que se me queda en el tintero que es reactiva, ¿no? Y cómo funcionó y cómo ven. Ahora, si lo podemos cerrar en 3 minutos, o sea, 1 minuto y medio cada uno, ¿cómo ven reactiva? ¿Qué propuestas habría para reactiva? En ambos sectores, y yo sé que los dos dominan los dos sectores, pero por un tema práctico he preferido separarlos, ¿no? Sería ideal porque como que cerraríamos un poco el bloque para mí. Si pueden quedarse 1 minuto y medio más cada uno, ¿no? Sí, no hay problema. Mira, ¿cómo ves lo de reactiva para la pequeña empresa, ¿no? Y micro, sobre todo porque creo que quieren sacar un nuevo paquete con este tema. Sí, mira, el tema de reactiva, a ver, la pequeña empresa por lo general es una empresa familiar, ¿no? Una Sí, empresa que además la mayoría de dueños no aparecen no sé por qué existe o sucede eso,
habría que investigar un poquito más, pero la mayoría de dueños no son parte de la planilla de la empresa, ¿no? Ellos dicen, yo soy el dueño, entonces lo que queda es mío. Entonces, yo cobro de las utilidades, de la renta. ¿Y qué sucede? Cuando tú ibas a pedir el Reactiva como microempresa, como empresa inscrita en el REMIPE, si tú eras deudor o estabas muy endeudado como persona natural, inmediatamente no eras elegible para el Reactiva, ¿no? No obstante, pues la empresa estuviera con buenas ventas o tuviera, o hubiera tenido una conducta impecable, digamos, en temas de cadena de pagos. Eso ha sido un problema que no se ha suscitado, yo creo, en la mediana y gran empresa, ¿no? Donde obviamente no pasan por ver si el dueño tiene o no deudas o cómo andan las finanzas de la familia para poderle dar estos recursos a la mediana y gran empresa. Eso ha sido un gran limitante para que accedan a Reactiva. Sin embargo, en un proyecto en el que yo participo con la Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo, que es el programa SCORE, hemos visto que cuando este programa SCORE se implementó en una cadena de proveeduría para la empresa TASA, la mayoría de empresas que han participado aquí han podido, de alguna manera, es como un programa de desarrollo de proveedores, ¿no? Han podido acceder al Reactiva, sus mismos dueños han sido mucho más responsables, tanto en el manejo financiero, contable de la empresa, como en el tema de formalización laboral hacia adentro de su empresa, ¿no? Todas las empresas, antes del SCORE y después del SCORE, es como la noche y el día, ¿no? Se volvieron mucho más formales, reforzaron sus relaciones con la empresa a la que le proveen sus servicios y en ese marco pudieron acceder a mayor financiamiento, ¿no? Alfonso, rápidamente, yo sé que Reactiva no aplica, pero la gran empresa tiene ciertos problemas que abordar, o sea, pero desde el Estado, ¿dónde crees tú que debería apuntar rápidamente para, más allá del el clima político, que eso parece un tema que ellos mismos no saben ni cómo plantear, pero aparte de ese gran problema, ¿qué otros problemas tendría que hacer? ¿Qué otros problemas podría afrontar rápidamente? ¿Dónde ves tú el kit que sería uno de los primeros pasos a hacer en este gobierno? A ver, sí, es que el principal ahora mismo, lo que define las decisiones de inversión es el clima político, social y tal, ¿no? Y se ve un poco en la fuga de dólares que ha habido en los últimos 2 meses, ¿no? Mes y medio. Entonces, ahora, si estuviéramos en un clima... Un escenario tranquilo, por decirlo así. Digamos que 3 grandes cosas, ¿no? Uno es la reforma laboral, que eso es no solamente para la gran empresa, sino en realidad más que todo para la pequeña, la micro y la mediana, ¿no? Tenemos uno de los costos laborales más altos de la región, sí. Entonces necesitamos empezar un análisis, un debate sobre qué es mejor, qué es peor, en función, no pensando en los que tienen su empleo, ¿no? Sino pensando en los que no tienen un empleo. Tienen un empleo precario, donde no tienen derechos laborales, no tienen vacaciones, no tienen CTS, no tienen... para meterlos, ¿no es cierto?, al sistema. Exactamente. Entonces, debería haber un tránsito, ¿no? Entre no tener nada, estar expuesto a todo riesgo y tener lo que hoy hay, ¿no? Y lo que hoy hay es muy rígido, ¿no? Es muy rígido en términos de costos. Si una persona quiere emprender, tiene que para que esté formalizado, tiene que ver con el tema que hablaba Miguel, tiene que formalizarse. Y formalizarse implica, aun cuando seas MIPE, tienes que pagar gratificaciones, tienes que dar vacaciones. Es decir, pensar en un régimen laboral tal vez más cercano a ese para el tránsito, ¿no?
y tal vez vacaciones, que tengas un mínimo de vacaciones y cada año que estás en la empresa vas sumando días de vacaciones o vas sumando semanas de vacaciones, O ¿no? luego de un De ciclo tal de manera, años compensan. exactamente, entonces buscar mecanismos para, sin afectar a los trabajadores actuales, pero que permitan ingresar a los que no tienen nada. Veíamos hace 2 años que habían encontrado unos chicos en unos containers que los tenían encerrados, ¿no? Esos Claro, chicos en el centro de Lima. en el centro no tenían ningún derecho laboral, cero. Pero ya no solamente era derecho laboral, era un tema de dignidad. O sea, los tenían como esclavos, como si fueran Para que no se echen las encerrados cosas, los habían en una encerrado, jaula. ¿no? O sea, entonces, pero como seguimos que no es que se va a afectar derechos laborales, pensemos en esas personas. O la ley Ese es Pulpín, ¿no? Que se trató de sacar y no, ¿cómo me vas a, no, ¿Cómo que vas eran a para los que reducir? recién empezaban, claro. Exactamente, cuando en realidad los que recién empiezan, lo que quieren es experiencia, ¿no? Esa experiencia. Incluso mucha gente que la gente que no ha estudiado, o sea, que ha estudiado, pero no practicó en el camino, ¿no es cierto? Incluso se titula, pero no tiene experiencia de nada, muchas veces trabajan gratis para ver cómo funciona lo que aprendieron en la teoría. Y lo que proponía la ley Pulpín no es que trabajaran gratis, es que trabajaran, que tengan un sueldo, respetando el sueldo mínimo, que tengan derecho digamos, a su gratificación, pero todo, digamos, en un número limitado y por un tiempo limitado, que era 3 años. ¿Para qué? Para que genere las capacidades y luego, si eres bueno, la empresa seguramente te va a retener. O sea, la empresa no es loca de si tú eres un trabajador bueno, estrella, que lo va a dejar ir. Entonces, lo va a retener. Y genera incentivos a mejorar la productividad de los trabajadores. Es decir, tenía muchos efectos positivos. Lamentablemente, considero que, claro, uno de los errores fue no haber generado este debate que considero necesario cuando uno diseña políticas públicas. No solamente es que esté bien, o sea, que identifiques bien el problema, se identifique bien la solución, se apruebe, sino que tiene que tener una interacción con la gente para que puedan conocer efectivamente los beneficios de esas políticas públicas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es... Perdóname, pero, y sé que me estoy pasando ya la radio, pero uno de los grandes problemas, me acabo de acordar de dos cosas. Yo creo que uno de los grandes problemas es que discutimos sobre el tema que no dominamos. Por ejemplo, yo me imagino a la gente de los sindicatos peleando sus derechos con justa razón, pero no está en el otro lado de la calle, ¿no? Es decir, del empresario con todos los riesgos que tiene que asumir y los márgenes de rentabilidad que maneja. No ve ese lado, entonces no se puede poner en el zapato del empresario, solamente ve, viene en el carro grande, no, yo no tengo carro, pero no ve los riesgos que pueden asumir. Esa es una. Y la segunda, como decía Ford en su momento, que rompió mercados, ustedes que, bueno, Miguel, que es economista, de repente nos aclara más, él decía, si le pago bien a mi trabajador, ese trabajador va a consumir mi producto y eso permite tener más clientes. Entonces son los dos lados. Yo no veo un empresario que piense así todavía y no veo a un trabajador sindicalista que piense desde el lado del empleador. No llego a ver ese, pongámonos en el zapato del otro todavía, ¿no? Y sobre todo el tema del... O sea, quien sufre más cuando se habla de costos laborales no es la gran empresa. Porque si uno ve, digamos, cuál es el sueldo más bajo, está muy por encima el sueldo más bajo del sueldo mínimo. Sí. Los que sufren más son aquellos emprendedores, aquellas microempresas, donde están tratando, esas empresas familiares que están tratando de salir adelante y tienen que asumir esos altos costos laborales, porque son altos para alguien que recién está empezando, ¿no? Entonces, por eso es que hay, digamos, vinculado a lo que se hablaba más temprano, a la informalidad, ya no por el lado tributario, sino por el lado laboral, ¿no? Es decir, es urgente iniciar una reforma laboral en serio, viendo todas las aristas, digamos, escuchando a todas las partes, pero pensando siempre en cómo hacer para que los que están fuera de la ley, los que están fuera, digamos, de cualquier derecho, de cualquier beneficio, puedan estar, ¿no? Ellos no tienen, por ejemplo, los que hacen trabajo de riesgo informal, no tienen seguro contra riesgo, no tienen seguro de vida, no tienen nada. Es decir, el otro día salió hace 1 o 2 semanas un reportaje que en Pueblo Libre un señor de 65 años que estaba arreglando un departamento, un piso 5 o 6, se cayó. No tenía arnés, no tenía ningún
equipo de protección personal, no tenía nada, ¿no? Y seguramente es informal, seguramente no está, digamos, en una planilla formal. Entonces, es importante mirar a esas personas, ¿no? No a los que ya tienen. Los que ya tienen que, bueno, no, hay derechos irrenunciables, derechos adquiridos. Para los nuevos, para los que vayan a entrar, que entren en un proceso, digamos, que adquieran algún tipo de derecho laboral, ¿no? Claro, ese puente, como bien dices, ¿no? Y lo mismo en la reforma tributaria, déjame añadir, que yo creo que también va por ahí. Hay países donde los primeros años que empieza una empresa le dicen, no te preocupes por los impuestos, está libre de impuestos, pero pásame toda tu información como si fueras a tributar sin tributar. Y si llegas a determinadas metas, el Estado te pone dinero para reactivar más tu empresa todavía. Y en el segundo año algo parecido, en el tercero recién te comienzan a cobrar, pero ya tienen la línea de crecimiento, tienen tu línea de facturación, proveedores, a quienes le venden, te tienen así recontra marketeado y después pagas los impuestos. Miguel, Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. Sus palabras de despedida y yo después comienzo a cerrar. Miguel, contigo empezamos. Gracias. No, gracias Armando por la invitación y por permitir que podamos exponer estas ideas, estas propuestas. Y nada, gracias a todos los que estuvieron presentes para escucharnos. Alfonso. Nada, Armando, simplemente agradecerte nuevamente a ti, a Gaceta, a Hola Gaceta por la invitación y a toda la audiencia que nos ha tenido la paciencia de escucharnos, ¿no? De escucharnos. Yo también les quiero agradecer a ambos, he aprendido un montón de ambos, para mí ha sido una experiencia muy interesante. Yo sé que me he excedido en casi media hora, Vlado, el profe Vlado nos ha tenido que dejar por sus clases, que ya estaba previsto. Quiero agradecer también en nombre de él que nos hayan acompañado. Asimismo a Aula Gaceta, que es Miriam Ñopo, que nos acompaña siempre y nos ayuda con toda esta parte operativa. Al equipo de gestión pública, que ya saben, las revistas mensuales, los webinars, los diplomados que tenemos. Próximamente se viene el diplomado de gestión pública, que va a estar sumamente interesante. Al doctor Juan Jiménez como director general, a Alexandra y a Eduardo que nos ayudan en el equipo, y a ustedes dos por habernos acompañado. Muchas gracias y a todos muy buenas noches y espero que se hayan divertido y aprendido tanto como yo este día. Gracias. Nos vemos. Gracias Alfonso. Chao Miguel. Gracias.